conocimientos que quedan y que necesitan usarlos totalmente armados. De esta manera, que es un poco más árido, más pesado, porque tuvieron que ver un montón de cosas, el manto, cosas que están un poco perdidas por ahí, pero se dan cuenta que hay una correlación, hay unos procesos que vinculan la subducción profunda, la generación de anomalías, la subducción de estas anomalías, la compresión y estos eventos de subducción, como vimos en el caso del Perú, por el paso de una dorsal debajo de la fosa, hay temporal y espacialmente asociado una franja muy productiva, como la que está en el norte del Mioceno, ¿no es cierto?, de metales en el lago. Entonces, probablemente, como les decía en el café a algunos, de acá a algunos años estas ideas, no sé, sean descartadas o no. En ciencia, lo único que estamos seguros es que las cosas van cambiando. A veces los cambios no son tan grandes. Las observaciones quedan, las interpretaciones pueden cambiar en función del conocimiento. Quédense por lo menos con estas observaciones, con este vínculo temporal y espacial. Si a futuro se le dan otras explicaciones, perfecto. Pero nadie puede negar ese vínculo espacial y temporal del paso de estas nubosidades con la aparición de estos depósitos. La explicación que tendríamos hoy en día sería eso: que la subducción de esta corteza oceánica nómada genera eventos tectónicos mayores, generan los picos de deformación orogénica, que al final de estos picos de deformación orogénica tenemos tenemos mineralización y luego migración del agua. Como les digo, suena bien, pero como saben, las cosas a futuro podrían cambiar. Eso es lo que tenía para contarles hoy. Así que seguramente si tienen alguna duda o algún cuestionamiento sobre todo lo que vimos en el Perú, es un buen momento para discutirlo ahora. O de lo que vimos en la mañana. ¿Sí? Porque cuando mencionó ahí la mineralización a partir del Oligoceno hacia adelante, por ejemplo, aquí en Perú, al menos lo que se tiene a trama de los IOCG y de los confiados, que hay un predominio de mineralización de IOCG en clásico, Sí. 114, 117 millones. ¿Y por qué se forma esa incidencia de gama y la terciaria y la recién se forman todo esto? Bueno, mañana vamos a ver un poquito de cosas que no vamos a ver, y entre eso vamos a ver los IOCG. No vamos a ver IOCG porque el tema no importa, pero vamos a mencionar algo, pero podemos adelantar. Más o menos entre los 110 y 120 millones de años, por el Cretácico, parece que hay un cambio regional importante a escala del orógeno andino, que pasamos de sistemas distensivos, transtensivos a sistemas compresivos, transpresivos. Este cambio importante tiene que ver con el rearreglo, redistribución de placas para esa época, que hace que parte del orógeno andino pase de un sistema de franca extensión, por lo menos en el norte de Chile, hay una formación que se llama la Negra, que son rocas basálticas andesíticas hasta 10 kilómetros. Son rocas volcánicas. Entonces, si ustedes tienen 10 kilómetros de rocas volcánicas máficas, eso claramente, con ver el paisaje, se dan cuenta que el estrés, el estado de estrés, el estado tensional, para esa época no era una compresión, los magmas pasaban fácilmente, estábamos en un ambiente francamente extensional. Durante este periodo extensional no tenemos generación de pórfidos, pero sí tenemos otra familia, que son los IOCG, signo de preguntas. Los IOCG, signo de pregunta, es una categoría de depósitos de las más nuevas que hay. Desde las primeras clasificaciones de depósitos, creo que de
1920 en adelante, quedaron una serie de depósitos que pasaban de una categoría a la otra. Por ejemplo, en Chile estaba el distrito de Candelaria, que se lo explotó, se lo estudió y casi se agotó como un SCAR. Hoy en día es un IOCG, pero antes era un SCAR. Entonces la pregunta es, ¿es un SCAR o es un IOCG? IOCG es una bolsa de gatos donde todos los depósitos están mal clasificados, los pusieron ahí y le pusieron IOCG. Por eso en los congresos siempre hay unas peleas terribles. Entonces, para evitar conflicto, yo pongo IOCG signo de pregunta. Si ustedes dicen un pórfido, todo más o menos entiende. Tiene un determinado tipo de textura, un determinado tipo de alteración, un determinado tipo de mineralización. ¿Cuál es el estilo de alteración de un IOCG? Hay IOCG de 1.500 millones de años en Sudáfrica, asociados a carbonatitas. Hay IOCG que tienen la tabla periódica completa de elementos. Los de Chile son de cobre, cobre-oro. O sea, no hay un patrón en común en tipo de mineralización. Sí tienen mucho hierro, sí. Es iron, oxide, copper, gold. Óxido de hierro, cobre y oro. Eso está más o menos en todo. Algunos tienen tierras raras, muchas tierras raras, uranio. Los que están asociados a carbonatitas en Sudáfrica tienen una mineralogía exótica para esto. Entonces, hay quienes dicen que, bueno, en realidad, como les digo, todos estos depósitos no encajaban en ningún lado, encontraron que en común tenían estas cosas y los pusieron como IOCG. En realidad, es probable que la clasificación avance. Lo que sabemos y lo que tradicionalmente se sabía en Chile, que estos pertenecían a una zona donde estaba la franja ferrífera, con magmatismo más de tipo extensional, con magmas más bien máficos, que es algo distinto a los félsicos asociados a los pórfidos. Son dioritas, son rocas oscuras, con una tipología muy diferente, son depósitos tipo mantos, hay algo muy distinto, y que se asocian a un periodo de evolución del orógeno andino en donde teníamos una subducción extensional. Cuando comienza a reinar la subducción de la placa de Nazca, esa que estaba con todos los colores amarillos y rojos, ¿se acuerdan de la edad de la placa de Nazca? Es una placa joven, que tiene menos de 70 millones de años, que tiene mucha flotabilidad, que tiene un ángulo de tipo chileno, es básicamente un ángulo bajo en comparación al de Mariana. Probablemente el sistema de Mariana estaba para el periodo de los IOCG. Quizás no tanto, pero un ángulo de ese tipo. Cuando pasamos a la subducción de tipo chileno, es decir, una placa más joven, con un ángulo menor, y la copia fue más grande, todo el sistema se torna compresivo, desaparece la metalogénesis de tipo IOCG y empieza a aparecer los sistemas de pórfido. Típicamente aparecen cosas en el Cretácico, había una metalogénesis paleozoica, mañana vamos a revisar un poquito eso, aparecen algo en el Cretácico, pero hay dos periodos que son, al menos para la latitud del norte de Chile, que es el Eoceno-Oligoceno y el Mioceno, que son las estrellas. Entonces, esa es básicamente, digamos, la razón en términos general. Seguramente aquí en Chile, en el Perú, también debe ser Jurásico, debe ser el mismo sistema, es una extensión personal hacia la costa, son esos puntos más lejos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Usted habló del sistema fallas del doménico, que controla la mineralización. Sí. Hay otro sistema de fallas que es el Atacama. Sí, más viejo. ¿Y cuál es la relación que tiene el dúplex, el caleto, el depósito con la mineralización? Uf. Ahí es cuando digo que no tengo ni idea. Hay todo un estudio
Chembrano estuvo trabajando mucho en la zona de Caleta Coloso. Normalmente estos sistemas, estoy dando una respuesta, dije que la respuesta no lo sé, pero la respuesta general sería más o menos la siguiente. Un francés una vez me explicó que los magmas, así los intrusivos, antes que nada uno los tenía que ver como una estructura, lo cual para mí fue muy revelador. Uno siempre veía el intrusivo, veía la forma del intrusivo y dice, no, un intrusivo es una estructura, porque en corteza media alta, donde es fría y frágil, la única forma de que los magmas atraviesen estos lugares es por asistencia tectónica. Y asistencia tectónica, en términos simples, significa que tiene que haber fracturas. O sea, los magmas están asistidos por estructuras. Por eso es que la forma del cuerpo es la forma de los vectores de sigma 1, sigma 2 y sigma 3 y se acomoda. Entonces dice, mire el dique, la orientación del dique le va a estar marcando los marcadores esenciales y estos son estructuras. Dicho esto, en los tuples y en todos estos sistemas de falla, uno puede tener la falla literalmente en la estructura o puede tener un magma o un plutón metido, que es el reflejo de la estructura con la interferencia de la presencia de un fluido, en este caso del magma. Tanto los pórfidos como los volcanes necesitan de la asistencia tectónica para llegar a la corteza alta y para extruirse. Por lo tanto, lo que hacen estos sistemas de fallas complejos son asistir tectónicamente el pasaje de la parte más rígida y más fría de la corteza. Y hay un vínculo muy estrecho entre estructuras y magmatismo. Pero más que eso no puedo decir. Lo que sí, si en ciertos sectores, para un mismo sistema, la falla tiene un componente más compresivo y otro más distensivo, donde la falla es más compresiva, los magmas que eruptan ahí son más ácidos. Donde la falla es más distensiva, son más básicos. Eso muestra el grado de dificultad que tiene el magma en ascender, y mientras más dificultades tenga, significa que tiene un tiempo de residencia mayor en la corteza, se enfría, asimila, se contamina, se diferencia, por lo tanto llega más evolucionado. Si el sistema es más abierto, más extensional, simplemente pasa directo y es más básico. Hay una correlación, hay un sistema que es Bikini-Oski, en el sur de Chile, en donde se ven que los volcanes, en unos costados y en otros, unos son andesíticos, dacíticos y otros son basálticos andesíticos. Los más compresivos dan estas rocas más evolucionadas que los más extensionales. No sé si ayudó mucho la respuesta, pero... ¿Alguna otra pregunta? Comentario general, ¿qué otra alternativa tendrían ustedes, por ejemplo, para explicar por qué la mineralización es discontinua? ¿Creen que la mineralización es discontinua? Eso parece ser un hecho, salvo que empecemos a encontrar depósitos y completemos la figurita que nos están faltando, pero se ve un poco difícil. Si es discontinua, ¿por qué? ¿Qué explicaría esa discontinuidad? En el espacio y en el tiempo. Recuerden que estas franjas empiezan y terminan. Ese es un dato interesante, que todavía no hay estudios que busquen marcadores o proxies, como se dice en inglés, geológicos, para decir, esta franja mineralizada llega hasta aquí. Por lo menos en Chile las franjas han venido creciendo con el tiempo. Encuentran un nuevo depósito, hay que extender un poquito más allá de la franja. Hace 100 años la franja del Teniente estaba alrededor del Teniente porque era el único depósito que se conocía. En los 80 se encontró Pelambre y creció 200 kilómetros. Hace 10 años se encontraron dos depósitos nuevos en Argentina y creció otros 30 kilómetros. La pregunta es, estamos con un paso atrás, porque hay que encontrar el depósito para saber hasta dónde llegó. Lo que nos estamos haciendo ahora en la pregunta de la universidad, y de hecho empiezo un doctorando este año, es, tenemos una forma de adelantarnos y decirnos al jefe de exploración, ¿sabe qué? No prospecte al sur de la latitud tanto, porque no va a encontrar nada.
o tenemos que esperar que una compañía más osada vaya y encuentre el depósito y decir, pucha, hay que largar el cinturón hacia arriba. Si entendemos estos procesos, yo creo que tenemos argumentos fuertes, geológicos a escala global, para ponerle un límite y decirle, mire, si usted está buscando un porfio súper gigante, se queda acá. Si quiere algo más pequeño, puede arriesgarse para acá. Y eso es sumamente importante cuando uno tiene el planeta como el target de exploración. Porque dice, ¿sabe qué? Yo en lugar de explorar al sur del Teniente, mejor me voy a Perú, porque ahí tengo más. O pongo en Java, Sumatra, porque es como la ficha que uno va apostando en el casino. El jefe de exploración tiene que priorizar las áreas con mayor potencial. La pregunta es cómo saber cuáles son. Otra cosa que aprendí de la empresa es que por más que uno le diga, ¿sabe qué? Seguro hasta acá. Y es gente muy abierta, más abierta que los mismos académicos, es decir, muy interesante. Pero los mismos van a ir y van a hacer un sondaje al sur por las dudas. ¿Sí? Eso es pragmatismo. Pero eso es negocio minero. No hay que confundir negocio minero, el business, muy bien, con una cuestión académica. Hoy en día el negocio minero funciona y funciona bien, pero falta todavía, en la academia estamos muy atrás para apoyar a la gente para tomar decisiones de serio. Entonces, parece que se supiera mucho, pero todavía hay mucho camino por hacer en cuanto a la parte de geología. Así que si alguien está interesado en hacer un doctorado, temas sobre. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es el principal control que cambia aquí la franja de las bandas, el Eoceno, Oligoceno con el norte de Chile, ¿no? la mineralización del Eoceno, Oligoceno? Pienso que puede ser la dirección de Arica y por qué se da. La idea, me voy a adelantar un poquito. Mañana vamos a ver la parte magmática y al final vamos a tratar de hacer un ejercicio y vamos a integrar todo. Parte del ejercicio es lo que me estás preguntando, así que mejor lo dejamos hasta mañana y no adelantamos nada. Pero la idea es discutir. Es decir, todos los mapitas terminan en Tacna, pero es un límite político que ha cambiado, que puede volver a cambiar, no sé. Pero la geología tiene otros parámetros. Entonces mañana vamos a discutir eso. ¿Por qué el Paleoceno de Perú es más productivo que el Paleoceno de Chile? O sea, tenemos una variación de fertilidad a lo largo del cinturón. Luego pasamos al Eoceno Oligoceno. ¿Qué pasa? ¿Podemos pasar toda la fertilidad de ese periodo de Chile hacia el sistema peruano? Bueno, si integramos todo lo que vimos hoy, más los conocimientos que vamos a discutir mañana del magmatismo, vamos a tratar de hacer un ejercicio de integración, haciendo como hicimos hoy, un poco de grupos, se juntan, discuten y después redondeamos la idea. ¿Te parece? Bien, ¿algún otro tema? Profesor, un tema, cuando hablaba de la franja metalogenética y todo eso, decía hasta dónde podemos decir que está mineralizado y hacia dónde no, pero eso también es muy variable porque, por decir, un mismo magma en una franja metalogenética abajo, ese magma tiene dos fases, una fase silicatada y una fase sulfurada. ¿Qué pasa si en una parte pasa, al momento que está ascendiendo, pasa una zona de, por decir acá en el Perú que tenemos el grupo Chicama, que son, se puede ser carbonatada, que digo, putitas carbonosa, al momento lo hace reducir y lo hace precipitar. Entonces ese magma cuando ya sube sin oro y con muy bajo oro y muy bajo cobre. Le cobraron peaje. Claro, en comparación que cuando si no corta eso, asciende, ahí sí, claro. Entonces hay que ver también debajo de esa franja que estamos cogiendo, ¿no? Las cuencas, varias cuencas. Sí. Afortunadamente para los geólogos y los geólogos que trabajan en exploración y trabajan en exploración, la cosa no es tan simple como ya se les ha estado contando. Si fuese tan simple se quedarían sin trabajos seguramente. Pero siempre hay que entender las razones detrás. Y la única forma de entender razones no es utilizar un modelo que alguien le contó y tratar de aplicar, sino entender los mecanismos y los procesos y armar su propia receta. Si todo esto que discutimos los llevas en mente y me dices, pero en la corteza media tengo rocas con materia orgánica,
carbono, forma de grafito. Eso se oxida rápidamente a CO2. El profesor me dijo que si se oxidaba algo se reduce. El azufre se reduce. Se reduce el azufre, precipita calcopirita. Pero estamos en la corteza media. El pórfido lo tengo que formar arriba. El peaje que las lutitas le cobraron al magma es alto porque le extraen absolutamente todo el cobre, por más que tenga toda la potencialidad, que esté en la franja, en el momento preciso, con la química del magma que vamos a discutir mañana, más la subducción de la dorsal, etc., vamos a tener en superficie una hermosa zona con alteración, pero sin mineralización. Entonces, si uno maneja eso, luego puede adaptar la receta al entorno, al contexto. Lo que hacíamos, y algunos todavía lo siguen haciendo, se generó un modelo, por ejemplo, el modelo de los pórfidos en el sudeste de los Estados Unidos, y lo adoptamos rápidamente y lo trajimos los Andes. Y no funcionaba. Dos cosas. Primero, ellos tenían... ellos tenían, con la orogenia larámica y en el sudoeste, una discontinuidad geológica muy importante, que tenían basamento cristalino, y luego tenía una cobertura, en algunos casos sedimentaria o volcánico-sedimentaria. Pero esta discontinuidad entre el basamento, rocas cristalinas, no es común en el eje del arco. Es lo que yo traté de explicarles o de discutir en la mañana cuando vimos el ejemplo del eje del arco. Esta discontinuidad nosotros la tenemos acá arriba, más o menos 5 kilómetros, más o menos 2 kilómetros, entre las volcánicas y las plutónicas. Esto hace que los magmas en corteza alta se estacionen, por decirlo de alguna manera, generen lacolitos en distintos niveles. El modelo de pórfidos original contaba con este basamento cristalino a 10 a 15 kilómetros de profundidad y con una cobertura volcano-sedimentaria, en donde tenían muchos fluidos asociados a las cuencas sedimentarias, fluidos connatos o fluidos de tipo meteóricos. Entonces la señal de los fluidos más esto, cuando lo trajeron aquí en los Andes, no funcionaba. No funcionaba porque no teníamos esta misma estructura, los fluidos eran completamente distintos, pero si uno no entendía los procesos detrás, la receta es ¿funciona o no funciona? Y si no funciona, listo. La idea es aprender un poquito a armar su propia receta. Pero para eso hay que manejar estos conceptos. Por eso trato siempre de darlo de la forma más simple posible. Pensar en temperatura, en densidad. Los geólogos somos expertos en complicar todos los modelos. Los complicamos tanto que a veces nos perdemos la parte más simple y la parte más esencial. Entonces, la idea es retomar estas cuestiones básicas y simples, y todo modelo más complejo siempre tiene que respetar estas cosas simples. Si no, se va a caer por su propio peso. Así que, claro, habría que ver qué pasa si tienes estas rocas, pero te puedo ir adelantando que es como el hecho de decir, bueno, tengo una roca reactiva y tengo un scan, o no es reactiva y no tengo un scan. Si hay una reactividad de la roca, hay que tenerla en cuenta. Si tienes materia orgánica, no es buena noticia. ¿Qué pasa si es a la inversa, no? ¿Qué pasa si pasan por capas continentales que son oxidantes? El magma es mejor para la mineralización, no sé, con las cabezas. Bueno, eso lo vamos a ver mañana. Hay dos modelos que están en puja en la actualidad, que tienen que ver con lo que vamos a ver mañana. Uno es el modelo de los pórfidos oxidados, en donde la oxidación es necesaria, y el otro modelo dice que la oxidación no es necesaria. Así de extremos son los dos modelos, y los dos se están publicando en Science y en Nature. Por lo tanto, si se publican a ese nivel, tendrán que tener argumentos. Necesitamos una etapa de transición, por eso que queda aún camino por recorrer. Mañana vamos a discutir en todas estas cosas, la relevancia de la oxidación o la reducción o las implicancias. Ahora hay hechos concretos. ¿Cómo está la mineralización en un pórfido? ¿Está oxidada o reducida?
falta el cobre, que es un óxido, cobre nativo, un sulfuro, un sulfato, un silicato. El grueso está como sulfuro. ¿Podemos tener algo de enriquecimiento supergeno, sí o no? Pero es algo secundario, posterior, que dependerá si tuvo preservación o no. Pero el grueso, de los 200 millones de toneladas que hay en Río Blanco Los Bronces, de los 100 millones de toneladas que hay en el Teniente, el 100% es hipógeno. Y son sulfuros. Talcopirita, bornita, esencialmente. Otros sulfosales, tetraederita, en fin. Pero el grueso es bornita, talcopirita, sea sulfuros. ¿Cómo está el azufre en los sulfuros? ¿Se acuerdan que dijimos en la mañana el azufre iba desde menos 2, más 2, más 4, más 6? ¿Cómo está el azufre en los sulfuros? Técnicamente no se puede hablar de un estado de oxidación del azufre en los sulfuros porque no tiene un enlace iónico, sino que es un enlace metálico, y ahí no se habla de estado de oxidación. Pero si el azufre está asociado a hierro, como en la pirita, sabemos que el hierro tiene carga positiva, por lo tanto el azufre debiera tener una carga negativa. La única posibilidad es que tenga menos 2. Y los sulfuros tienen azufre reducido. Eso es un hecho. El problema es que yo sé que cuando el azufre está reducido genero el depósito. Pero si el azufre está reducido cuando se genera la fusión parcial del manto a 150 kilómetros de profundidad, si genero azufre, sulfuros acá también voy a generar sulfuros. Y yo lo que necesito es todo el azufre llevarlo acá arriba para que aquí se deposite. Entonces la visión, que vamos a ver y discutir mañana, es que en todo este tramo tiene que estar oxidado, porque la relación del azufre oxidado con el magma silicático es una completamente distinta al del azufre reducido. Y que se tiene que reducir al final. Es como que hablamos hoy mucho de la compresión, pero si no tenemos la extensión final, no podemos emplazar el pórfido en superficie. Mañana vamos a discutir estos modelos. Oxidación y reducción al final, o un sistema reducido. Detrás de esto hay una pelea más grande, que es la pelea del magmatismo de Arc. Por eso es tan complejo abordar el problema de los pórfidos, porque en realidad los pórfidos es una forma de mirar para otro lado y esquivar una pelea que es el magmatismo propiamente de Arc. ¿Es reducido o es oxidado? Y el problema es que no sabemos cuál es el estado de oxidación de la zona de fusión. Hay quienes dicen esto es oxidado y en los MOR es reducido. Otro trabajo que acaba de salir en la Nature dice todo esto es reducido por igual, la oxidación ocurre arriba. Entonces, con este nivel de incertidumbre es muy difícil imponer un modelo. Por eso vamos a tratar de ver mañana, como vimos hoy, procesos y ustedes evaluarán qué es lo que creen que puede estar sucediendo. ¿Sí? Lamentablemente, dicho de esta forma, hay un poco más de incertidumbre, no queda tan bien como que si yo les cuento un cuento y no les digo las cosas que no funcionan, ustedes se queden con esa receta. Pero de esta manera ustedes tienen argumentos para ir ajustando una respuesta a medida que el conocimiento vaya avanzando. No sé si te ayuda en algo. No, sí. No. Bien. No sé cómo estamos en el tiempo, yo no tengo problema, pero... Yo creo que somos justo en el exacto, 5 puntos. Bueno, si hay más preguntas, con gusto, si no, no los quiero retener más allá de la cuenta, están liberados. Sí. Regresando a la densidad, cuando se habla que a una profundidad más densa porque está más comprimido las rocas, y cuando hablamos en la cristalización de los... Cuando definen la serie de cúmulos, por ahí se dan los elementos, no cristalizando, digamos, los alcalinos, los enteros, pero estos son los más pesados, porque sí se van hacia arriba. Sí. Bien. Una cosa es peso atómico. Y otra cosa
es pesado por densidad. Densidad es masa sobre volumen. El peso atómico tiene que ver con la densidad del núcleo de un átomo, esencialmente. El peso está en el núcleo, que suma de protones más neutrones y todas las cosas extrañas que han encontrado últimamente. Pero esencialmente protones y neutrones. Esta densidad, digamos, yo puedo despejar el volumen por la densidad, obtener la masa. La masa es lo que se relaciona con el peso atómico. El hecho de tener un elemento pesado como hierro, como elemento, no indica que tenga que estar exclusivamente en la corteza baja por una cuestión de presión, porque al elemento en sí mismo la presión no le afecta, pero la presión sí afecta a esta ecuación y lo afecta en el volumen. La presión disminuye el volumen, por lo tanto mantiene la masa, aumenta la densidad. El hecho de que las rocas se comprimen es una forma poco elegante como lo presenté, pero es de forma simplista, como vimos las cosas. Ocurre que el empaquetamiento cristalino, ¿se acuerdan de la forma de los tetraedros, octaedros? Bien, estos empaquetamientos tienen distintas relaciones entre el átomo central y el oxígeno. Estos enlaces son más cortos, más largos. Mientras más corto, mayor es el empaquetamiento, mayor es la densidad. ¿Por qué? Porque reducen el volumen. Entonces, de pasar de un octaédrico a un tetraédrico, puedo meter la misma cantidad de masa en un volumen menor. Estos cambios son los cambios estructurales en los minerales, son los que realmente ocurren al aumentar la presión. No es que el aluminio se hace más chiquitito y luego se expande. Como no entré en tantos detalles, pero lo que cambia es, por ejemplo, bueno, un mineral se define por dos cosas: estructura y composición. Si cambio cualquiera de estas dos cosas, cambio el mineral. Todos los carbonatos de calcio tienen la misma composición. Hago un análisis, 100% carbonato de calcio. Pero aragonita y calcita son distintos. ¿En qué? En la estructura. Por lo tanto, cambiar la estructura cambia los minerales. Es lo que le decía en la mañana. Una forma de cambiar esto es, en el caso de las rocas más extremas, en el caso del manto, a niveles superficiales, los primeros 20 kilómetros, el mineral es accesorio, como trazas, es la plagioclasa, que está en menos del 2%. Por eso ni se cuentan las periodíticas. Cuando la presión supera los 20 kilómetros en el manto, aparece el grupo de los espinelos. Para los 60 kilómetros lo reemplaza el granate. Las diferencias es que tienen empaquetamientos distintos, son minerales con densidades cada vez mayores. Y luego de acá aparece la perovskita, ringuita, badleita, con nombres más exotéricos a medida que llegamos hasta los 2.900 kilómetros. Geoquímicamente es lo mismo, pero el empaquetamiento cambia. Esto, para los elementos, yo puedo tener uranio, un elemento muy pesado, en un zircón en superficie, o el zircón lo puedo tener abajo. No hay un efecto con la profundidad ni la presión del átomo, no va a cambiar. No sé si... O sea, estos elementos pesados también pueden estar abajo. Abajo o arriba. Lo que funciona ahí es el gradiente químico y no el gradiente de presión, gradiente de composición. O sea, la serie Bauer sigue tan vigente como siempre, y es básicamente por gradiente de temperatura. Los minerales más alta temperatura cristalizan tempranamente. Esa es la estructura que consume mucho hierro, magnesio, como el ferro magnesiano, y los minerales más claros aquí. Cuando la placa que está suministrando, los procesos, no sé, de deshidratación, o sea, enfocándolo también en la dorsal de Nazca, ¿no es cierto? Los procesos de deshidratación o fusión parcial de esta, ¿tienen una influencia clara en lo que puede pasar? No sé, o sea, ¿tiene una influencia relacionada a mineralización, algo así? Mañana vamos a ver el tema de Juan Fernández. Hoy vimos la subducción de esta dorsal aquí en Perú. Mañana vamos a ver Juan Fernández.
Fernández está colisionando justo a la latitud de Valparaíso y si uno proyecta, está justo debajo de los Pelambres. Hoy en día. Un ex estudiante mío de aquí, de Concepción, que ahora está en Santiago, en el Chile, él postuló que la señal geoquímica de los magmas que estaban aquí se debía a que se estaba fundiendo la dorsal. Y uno siempre se oponía a que se funda la placa porque en este caso la placa es vieja, tiene entre 20 y 50 millones de años, es más joven que los 70 o 80 millones de años en general una placa joven, pero para que las placas se fundan tiene que tener por lo menos de 20 millones de años, los modelos matemáticos dicen que menos de 10 incluso millones de años, o sea, tiene que ser una placa caliente para que ingrese la fósil y se funda, y ocurre lo que pasaba en el arqueano, se generan los TTG, porque vamos a ver que en los pórfidos aparecen esas rocas de tipo TTG. Pero vamos a ver las razones, eso lo vamos a ver mañana. Entonces, él dice, no se funde la placa de Nazca, lo que se funde es la dorsal tiene 5 o 6 millones de años. Está bien, se puede fundir. Teóricamente se puede fundir. Sin embargo, cuando uno ve el cinturón, y acá hay otra regla, los rusos tienen un refrán que se dicen que si es eficiente y simple, doblemente bueno. Entonces, en ciencia siempre hay que pensar que la mejor explicación es la más simple. Los estadísticos dicen que cuando uno empieza a ajustar un modelo puede obtener el ajuste perfecto, pero que se ajusta a los datos que ustedes tienen y el modelo queda sobreajustado. Cuando ponen un nuevo dato les da cualquier cosa. Eso quiere decir que siempre hay que buscar la explicación más simple posible, si no la van a complicar. El tema es, y lo vamos a ver mañana, que las diferencias entre teniente, río blanco, los bronces y los pelambres son mínimas comparadas con las similitudes. Y esta dorsal, recién ahora está debajo de los pelambres y está como a 300 kilómetros al sur de Teniente. Aún aceptando que se pudo haber fundido, que tenga algún rol, podría pensarlo para pelambre. Pero ¿por qué no pensar en un problema general? Todos estos sistemas tienen muchas similitudes, por lo tanto los procesos que los generaron debieran ser similares. Esto me serviría para explicar solamente uno. ¿Y qué hago con todo esto? Eso un poquito lo vamos a ver mañana, pura y exclusivamente desde el punto de vista magmático y geoquímico. Directamente afecta el enriquecimiento, digamos, de cobre, en ese caso la dorsal, ¿verdad? Si fuese así, el rol que la dorsal tendría, lo tendríamos que ver reflejado exclusivamente en pelambres. Y pelambres, de los tres, es el más chico. Está bien, eso es cierto que el nivel de erosión de pelambres es más grande. En estos sistemas, la idea que estamos trabajando ahora, son muy característicos porque tienen mucho boro. Hay muchísimo boro. ¿Cómo vemos el boro? Con un espectrómetro de masa, pistola, mido boro. No, ¿me suena turmalina? Si yo veo turmalina, sé que tengo un sistema rico en boro. Estos sistemas son tan ricos en boro que alguien dijo incluso, Alejandro Esquiu, está en Estados Unidos, en Colorado, que no son pórfidos, son sistemas de brechas. Y como el Teniente tiene rocas máficas, dijo, esto no es un pórfido. Es un sistema de brecha asociado a rocas máficas. Eso cambia completamente el modelo de pórfidos. Una cosa es cierta, y coincido con Alejandra, que aquí hay muchas brechas. Pero las brechas, si uno entiende los procesos,
lo puede ver de otra manera. Una brecha es una explosión descontrolada. Si se descontrola mucho, en lugar de una brecha se genera un diatrema. Si se descontrola tanto, lo que tengo finalmente es un volcán. En Teniente hay un diatrema, un cono de roca molida, pulverizada, en superficie tiene 2 kilómetros de ancho, o sea que tiene que haber sido una explosión regular, se tiene que haber escuchado varios kilómetros, voló todo eso y luego se asentó y hay estructuras entrecruzadas desde la pura sedimentación. Eso significa que hay muchos volátiles. Los volátiles tienen la propiedad de expandirse. Cuando la expansión es rápida, en el tiempo le llamamos explosión. La explosión depende del confinamiento. Si esa explosión está controlada por la presión confinante, es hidrofracturamiento, se generan vertillas, se expande el agua caliente, se enfría y precipita. Pero si se da muy arriba, directamente se hace incontrolable la expansión de volátiles, vuela absolutamente todo el techo, descomprime el sistema, se termina la mineralización y puede que tengas alguna actividad geotermal o incluso un volcán. Entonces, aquí hay muchas brechas. Eso puede ser porque son sistemas muy ricos en volátiles. ¿Por qué son muy ricos en volátiles? Bueno, tengo una evidencia. Hay mucho boro. El boro es uno de los volátiles. Mañana vamos a revisar un poquito los temas de los volátiles de algo. Y probablemente eso ayude a que esos sistemas sean más susceptibles o que sean más energéticos y en lugar de generar muchas vertillas, que las tienen, generen más bien brechas. Pero el modelo de pórfido sigue igual, son pórfidos más energéticos, son pórfidos. Sigo teniendo diques con textura porfírica. Las brechas terminan con enjambres de vertillas o stockwork, como el mismo modelo de pórfidos. Entonces, ¿por qué no pensar que es el mismo modelo de pórfido con un poco más de energía o con un poco más de volátiles? La pregunta sería de dónde vienen esos volátiles adicionales y en eso estamos trabajando con otro estudiante. También creo que la respuesta está en el piso cero. Pero hay que trabajar un poquito más las ideas. El boro no es esencial. En Chuquicamata no van a encontrar un cristal de turmalina. En Escondida, nada. Rodomiro Atomic, nada. Son depósitos gigantes. Por lo tanto, ahí no tenemos que perder la perspectiva. ¿Necesito el boro para tener un pórfido, para tener un depósito gigante? No. Pero probablemente el boro tiene un rol aquí. La turmalina se ha usado como guía de exploración durante muchísimos años y está bien, porque representa volátiles. Pero el hecho de que no esté no implica que no puedo tener un sistema. El Eoceno o Oligoceno en el norte de Chile es básicamente un sistema con muy poco boro. El Paleoceno tiene más boro. Están al lado. Claramente tiene que haber una explicación de los procesos. Como les digo, estamos todavía trabajando en eso, hay algunas ideas para explicar, pero creo que el modelo de pórfido se sigue manteniendo. Pero hay que respetar también las ideas de los otros colegas. ¿Algo más? Ok, les agradezco la paciencia. Y mañana, ¿a qué hora, Víctor? 8:30. 8:30. Puntuales. Puntuales, por favor. Bueno, listo, gracias. Ok.